sistemas, de los diferentes órganos que se dan en un embrión, en un feto, ¿no? Hasta terminar en el parto, en el alumbramiento. Entonces, vamos a empezar con lo que es el primer tema, que es gametogénesis y fecundación, pero también va a abarcar un poco de lo que es implantación, donde va a llegar hasta lo que es la primera semana. Eso es lo que corresponde al primer capítulo del MUR. Ese libro base, porque, bueno, de eso obviamente vienen los exámenes, así que mis diapositivas están basadas en el MUR, pero también he cogido imágenes del ASMAN y del CARSO. Bueno, como digo las recomendaciones, al final me hacen las preguntas si algo no se entiende o si quieren que lo explique nuevamente. Ahora vamos a empezar. Ya. ¿Qué es la gametogénesis? La gametogénesis, para recordar un poco de pre, porque ya lo hemos visto esto, es un proceso mediante el cual se van a formar y desarrollar los gametos a partir de unas células germinales primordiales. En este caso son la espermatogonia y la ovogonia. La espermatogonia va a dar como su gameto, que es el espermatozoide, mientras que la ovogonia, su gameto va a ser el ovocito secundario. Es importante diferenciar el ovocito secundario del óvulo, ¿no? Porque mayormente seguramente dicen el gameto femenino es el óvulo, pero no es así, es el ovocito secundario, ya que a óvulo se le conoce ya cuando viene el espermatozoide y lo fecunda, ¿no? ¿Quiénes van a participar dentro de este proceso? Los cromosomas y el citoplasma. Vamos a ver que a lo largo de las divisiones mitóticas, de las divisiones meióticas, se van a dar cambios en lo que son los cromosomas y también cambios en lo que es el citoplasma. Vamos a ver que mediante la espermiogénesis, que es un proceso muy importante de la espermatogénesis, se van a dar cambios a nivel de las espermátidas para que al final formen lo que es el espermatozoide. Y también a nivel de cuando se va a formar el ovocito secundario con sus cuerpos polares, vamos a ver de que estos cuerpos van a tener un escasa citoplasma a comparación de lo que son los ovocitos, ¿no? Bueno, durante el proceso de meiosis, vamos a ver más adelante de qué se trata, pero lo esencial es que se va a reducir a la mitad el número de cromosomas. Estos gametos van a tener un número haploide de cromosomas. ¿Qué quiere decir eso? De la espermatogonia que tenía 2N, es decir, 46 cromosomas, los gametos ahora van a tener 23 cromosomas, que es la mitad. La maduración de gametos en el hombre se va a denominar espermatogénesis, ya que como sabemos, génesis es la formación de, en este caso, espermatozoides, y en la mujer sería la formación del ovocito secundario. Ahora, ¿qué es la meiosis? La meiosis va a permitir tres cosas esencialmente. Uno, reducir el número de cromosomas, ya que como les había dicho anteriormente, las células germinativas diploides, 2N, se va a producir hacia los gametos haploides, N. Además, se va a producir una mezcla aleatoria de cromosomas. Vamos a ver que a nivel de paquiteno se va a dar lo que es el crossing over, o también llamada recombinación genética, que va a dar justamente lo que es la variabilidad genética. Y asimismo, en la meiosis se van a dar dos divisiones meióticas. La primera división meiótica que corresponde desde la A hasta la H, que es una división reduccional. ¿Reduccional por qué? Porque como les había dicho, se va a reducir el número de cromosomas hacia la mitad. Y mientras que la segunda división meiótica se le denomina también ecuacional, ya que es similar a la mitosis, solo que es con un número haploide de cromosomas. Vamos a ver acá la imagen para que les explique mejor. Ya, acá observamos un núcleo, ¿no? Vemos a los cromosomas y luego también vemos acá a un centrómero. Este centrómero es una constricción que se encuentra entre los dos brazos, tanto el brazo corto P y el brazo largo U, de una cromátide. Acá vemos un cromosoma con una sola cromátide. Eso es antes de entrar a fase S. Como sabemos, en la fase S se va a dar la replicación o también llamada duplicación de las cromátides, ¿no? Entonces, este cromosoma ya no va a tener una sola cromátide, sino va a tener dos cromátides que van a estar unidas por el centrómero. Ahora, ya entra lo que es profase y vemos que durante la profase 1 se va a dar lo que es el entrecruzamiento de los cromosomas. Y vemos de que también se va a dar lo que es la recombinación genética o crossing over exactamente durante la fase de paquiteno. Y finalmente vamos a ver que se van a quedar unidos estos cromosomas por algunos quiasmas. ¿Qué es lo importante de lo que es la recombinación genética? Es importante porque eso es lo que va a dar la variabilidad.
vamos a ver de que, por ejemplo, nosotros no somos igual a nuestro papá o igual a nuestra mamá, sino tenemos algo de ambos. Es justamente por esto, por la recombinación genética que se da durante profase 1. Ahora, prosiguiendo, sigue lo que es metafase 1. Sabemos que en metafase se va a formar el uso meiótico y también se van a incrustar estos cromosomas a través de su centrómero, exactamente por el cinetocoro, hacia lo que es el uso meiótico, ¿no? Luego vamos a ver que durante en la fase 1 se va a dar lo que es la disyunción o segregación de los cromosomas homólogos. Y esto es una fase muy importante y muy esencial, ya que vamos a ver más adelante que se van a dar algunas alteraciones cromosómicas en caso falle esta disyunción. Vamos a ver que se puede dar trisomías, monosomías y bueno. Luego vamos a ver de que estos cromosomas ya en telofase 1 se van a ir hacia los polos. Y finalmente, como su mismo nombre lo dice, se va a dar la citocinesis, ¿no? Que es la división del citoplasma para generar dos células haploides. Y luego va a pasar a lo que ya es la meiosis 2 o también llamada meiosis ecuacional. Durante esta etapa, como les había comentado, va a ser similar a la mitosis, a diferencia de que este va a tener un número n de cromosomas, un número haploide, y finalmente va a generar dos células haploides, ¿no? Igual por eso al final se generan 4 células haploides. Vamos a la siguiente. Ahora, ¿qué es la espermatogénesis? La espermatogénesis es el proceso mediante el cual las espermatogonias, como les había comentado, que son las células germinales primordiales, se van a transformar en espermatozoides maduros. Este proceso se va a dar inicio durante la pubertad. Vamos a ver que acá una espermatogonia que va a permanecer en la base de los túbulos seminíferos. Y acá vamos a agrandar esta imagen que les he sacado del Lachman. Aquí está. Aquí podemos ver mejor. Acá están las espermatogonias que se encuentran más a la base del túbulo seminífero, mientras que a diferencia de los espermatozoides se encuentran ya hacia el lumen del túbulo seminífero. Luego estas espermatogonias van a hacer mitosis y se va a generar lo que es el espermatocito primario. Este espermatocito primario es una célula de mayor tamaño. Eso lo vamos a ver en lo que son las láminas histológicas que les voy a mostrar más adelante. Lo vamos a diferenciar el espermatocito primario por su gran tamaño. Y además, este espermatocito va a generar lo que es la primera división meiótica, ocasionando como resultado dos espermatocitos secundarios, cada uno con células, con cromosomas, con un número haploide de cromosomas, 23, 23. Y luego, a la vez, este espermatocito secundario va a tener casi su tamaño la mitad de lo que es el espermatocito primario. Asimismo, estos espermatocitos secundarios van a dar inicio a lo que es la segunda división meiótica, dando finalmente como resultado 4 espermátidas en total, ¿no? Estas espermátidas también su tamaño va a ser aproximadamente la mitad de los espermatocitos secundarios. Y vamos a ver que en las espermátidas se va a dar un proceso muy importante, denominado espermiogénesis. Esta espermiogénesis, a grandes rasgos, es un proceso mediante el cual estas espermátidas se van a convertir en espermatozoides. Y luego finalmente estos espermatozoides vamos a ver que van a entrar hacia la luz del túbulo seminífero, como les había mostrado en esta imagen de acá. Asimismo hay otra célula muy importante que se encuentra también dentro del túbulo seminífero, como son las células de Sertoli. Estas células, también llamadas células nodrizas, son muy importantes. ¿Por qué? Porque se van a encargar de nutrir a todas estas células, que son las espermatogonias, espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, espermátidas, y además, por lo tanto, van a regular lo que es la espermatogénesis. Ahora, como les había comentado, ¿no? La espermiogénesis es un proceso mediante el cual estas espermátidas se van a ocasionar o van a formar finalmente lo que son los espermatozoides. La verdad es que dentro de la espermiogénesis hay varias fases. Había una fase del casquete, fase del acrosoma, la fase de Golgi, pero eso lo van a profundizar mayor en lo que es biología molecular. Sin embargo, acá hay algo importante que resaltar, que los acrosomas se van a formar principalmente el acrosoma, ¿no? A partir de la región de Golgi, como observamos en esta imagen. Asimismo, vamos a ver que el centriolo va a dar origen a lo que es el axónema, finalmente originando lo que es la cola del espermatozoide. Y como les había dicho a un inicio,
Este citoplasma se va a reducir. Por acá vamos a ver que se reduce hasta llegar ya a lo que es un espermatozoide. También vamos a ver que va a estar acá una cubierta mitocondrial donde van a haber mitocondrias. Como sabemos, la principal función de las mitocondrias es producir ATP. Este ATP es la moneda energética y, bueno, su principal función es dar el movimiento, por decirlo así, a la cola del espermatozoide y este pueda dirigirse hacia lo que es la fecundación. Vamos a ver acá ya la regulación hormonal de la espermatogénesis. En la regulación hormonal de la espermatogénesis va a estar dada principalmente por la adenipófisis, o también llamada hipófisis anterior. Vamos a borrar esto de acá. Ya, acá va a estar la adenipófisis, o también llamada hipófisis anterior. Esta adenipófisis va a segregar una hormona gonadotrópica, denominada LH. La LH es también llamada hormona luteinizante, ¿no? Pero esta se va a dirigir hacia los receptores que se encuentran en la célula de Leydig. Esta célula de Leydig a la vez va a producir una hormona muy importante, que es la testosterona. Esta hormona se va a dirigir hacia lo que son las células de Sertoli, haciendo de que éstas cumplan su función, como les había dicho, de regular la espermatogénesis. Y también otra de las funciones muy importantes de la célula de Sertoli es formar la barrera hematotesticular. Asimismo, también va a ayudar a que se formen las proteínas ligadoras de andrógenos. A la vez, también la adenipófisis va a segregar otra hormona muy importante, que es la FSH. Esta FSH también se va a dirigir hacia las células de Sertoli para que éstas cumplan su función. Y asimismo va a haber hormonas inhibidoras. En este caso es la inhibina, que es la más importante, que se va a dirigir hacia los factores hipotalámicos liberadores de las hormonas o inhibidores. Siguiente. Ya. Ahora sí. Acá les traigo una lámina histológica de lo que es en el laboratorio. Como les había comentado, acá podemos observar a las espermatogonias. Acá podemos observar a las espermatogonias que se encuentran más basal en el túbulo seminífero. También podemos observar a los espermatocitos primarios. Como les decía, ¿no? Estos espermatocitos primarios van a tener un tamaño mucho más grande a comparación de las espermatogonias. Y es así como los podemos diferenciar. Además, también vamos a encontrar con algunos gránulos dentro de su citoplasma. Luego vamos a ver también los espermatocitos secundarios. Estos espermatocitos secundarios, como les había dicho, su tamaño es aproximadamente la mitad de un espermatocito primario. Y finalmente también una de las células van a ser las espermátidas. Estas espermátidas también su tamaño va a ser aproximadamente la mitad del espermatocito secundario. Y estas van a realizar la espermiogénesis y van a formar finalmente los espermatozoides. Estos espermatozoides, como les decía, se van a dirigir hacia la luz del túbulo seminífero. Ahora, las células de Sertoli, otra de las células muy importantes. ¿Y cómo lo vamos a diferenciar esta célula? La verdad es que es un poco difícil, pero porque lo podemos confundir muchas veces con una espermatogonia o incluso con un espermatocito primario. Pero la diferencia es que por su forma triangular. Vamos a ver que esta célula va a ser un poco mucho más clara y se va a proyectar hacia lo que es el interior del túbulo seminífero. Asimismo, vamos a encontrar una célula intersticial, como son las células de Leydig. Como les decía, acá están las células de Leydig, son intersticiales, es decir, están fuera del túbulo seminífero. Y como les decía, son funciones, ¿no? Que es producir la testosterona para que pueda dirigirse hacia lo que es la célula de Sertoli y esta pueda regular la espermatogénesis. Ahora, vamos con lo que es ovogénesis. La ovogénesis es el proceso mediante el cual las ovogonias, es decir, las células germinales primordiales de la mujer, se van a transformar en ovocitos maduros. Y este proceso va a continuar hasta la menopausia. Es importante diferenciar menopausia de climaterio, ya que la menopausia, según la OMS, te dice que es como el cese de la menstruación, a diferencia del climaterio, ¿no? Que son todos los cambios conductuales, emocionales que llevan consigo este cambio en el sistema reproductor femenino. Entonces, es por eso que el climaterio mayormente se utiliza en términos de psicología, ¿no?
Ahora vamos a ver que hay dos etapas. Hay una etapa prenatal y hay una etapa postnatal. En la etapa prenatal vamos a ver de que se van a formar las ovogonias. Estas ovogonias van a proliferar mediante mitosis y van a formar a lo que es el ovocito primario. Este ovocito primario van a ser formados antes del nacimiento, es decir, una mujer o una recién nacida van a nacer con ovocitos primarios. Aproximadamente te dice el MUR que son 2 millones de ovocitos primarios. Y luego, este ovocito primario va a iniciar sus primeras divisiones meióticas, hasta que finalmente va a finalizar en profase 1. ¿Pero por qué? Como vemos, este ovocito primario, acá en esta imagen de acá del Lachman, también le he sacado, acá podemos ver, este ovocito primario va a estar formado por células foliculares planas a su alrededor. Entonces estas células foliculares van a segregar una sustancia muy importante, denominado OMI, mayormente así lo conocemos, que es el inhibidor de la maduración del ovocito. Este lo va a detener en profase 1, exactamente en dictioteno. Y lo va a dejar detenido hasta la adolescencia, ¿no? Cuando ya va a entrar a la pubertad. Y vemos acá en la misma imagen cómo se va a formar lo que es el folículo primario. Este folículo primario va a estar formado por el ovocito primario, pero ya no van a ser células foliculares planas, sino van a ser células foliculares cúbicas o cilíndricas. Y a la vez podemos ver otra diferencia muy importante, que es la presencia de la zona pelúcida. Asimismo, este ovocito primario va a aumentar de tamaño y antes de que se dé la ovulación, vamos a ver más adelante que se van a dar picos altos de las hormonas LH y FSH. Y entonces eso va a hacer de que se complete la meiosis 1, formándose el ovocito secundario y el primer cuerpo polar. El ovocito secundario es el que va a tener la mayor cantidad de citoplasma, a diferencia del primer cuerpo polar que va a tener escaso citoplasma y por lo general degenera. Luego de la ovulación, se va a iniciar lo que es la meiosis 2. Y vamos a ver acá en esta imagen a lo que es el folículo terciario, o también llamado el folículo maduro de De Graaf. Este va a estar constituido por el ovocito secundario, va a estar constituido por una teca externa, por una teca interna y por un antro. Y a este es el folículo secundario. Podemos diferenciar tanto el folículo secundario del folículo terciario mediante el antro. Podemos ver que este antro es mucho más pequeño a comparación de este antro que ya es del folículo maduro. El antro va a estar compuesto por líquido folicular que también sale durante la ovulación. Y acá la presencia del cúmulo ovóforo, ¿no? Es muy importante. Ya, como les había dicho, se expulsa mediante la ovulación el ovocito secundario y se va a iniciar lo que es la meiosis 2. Va a continuar hasta que se va a detener en lo que es metafase. Se va a quedar detenida en metafase 2 hasta que el espermatozoide y lo fecunde. En caso lo fecunde, esta metafase se reanuda y se termina meiosis 2. Pero si no viene ningún espermatozoide y no lo fecunda, entonces el ovocito es eliminado mediante la menstruación. Ahora, vamos a lo que es la regulación hormonal del ciclo menstrual. Esto va a estar dado principalmente por el hipotálamo. Este hipotálamo va a segregar hormonas liberadoras de gonadotropinas. Estas hormonas van a seguir su camino mediante el sistema portohipofisiario, que van a llegar hacia lo que es la adenopófisis. Esta adenopófisis va a liberar hormonas gonadotrópicas, principalmente que son la FSH y la LH. Como su mismo nombre lo dice, la FSH es la hormona estimulante del folículo. ¿Y qué va a hacer? Va a estimular la maduración y el crecimiento de los folículos. Vamos a ver que desde el folículo primario va a haber una etapa de crecimiento hasta que se forme el folículo maduro. Estos folículos van a segregar una hormona muy importante que son los estrógenos. Estos estrógenos van a ayudar a que se prolifere lo que es el endometrio, ya que vemos acá una capa basal y se va a formar hasta lo que es su capa funcional. Luego, en el día 14 se va a dar lo que es la ovulación. ¿Pero por qué se va a dar esta ovulación? Por la LH. La hormona luteinizante es la que va a inducir principalmente a la ovulación. Y asimismo va a inducir a que se mantenga el cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo es muy importante ya que va a segregar otras hormonas, que es la progesterona y los estrógenos, principalmente la progesterona, ya que va a inducir a que este endometrio
se mantenga y como que madure en caso haya la implantación del blastocisto. Luego, en caso este ovocito secundario no es fecundado, este cuerpo lúteo degenera y finalmente se forma el cuerpo albicans, ¿no? Acá vemos un ciclo ovárico y acá vemos un ciclo menstrual. El ciclo ovárico y el ciclo menstrual van de la mano, ¿no? O sea, van muy relacionados. Vamos a ver que el ciclo menstrual va a empezar con, obviamente, la caída de sangre, ¿no? Que es la menstruación. Y vamos a ver que esta fase va a durar aproximadamente de 3 a 5 días. Luego se va a dar inicio a lo que es la fase proliferativa. La fase proliferativa va a durar aproximadamente 9 días. ¿Y qué se va a dar durante esta fase proliferativa? Como su mismo nombre lo dice, va a darse lo que es la proliferación o el crecimiento del endometrio. Como les había comentado, ¿no? Vamos a ver que durante la fase menstrual se va a desprender la capa funcional del endometrio. ¿Y por qué está constituida la capa funcional del endometrio? Va a estar constituida tanto por una capa compacta y por una capa esponjosa. Y lo que se va a quedar, o lo que se va a quedar es la capa basal. Esta capa basal, como sabemos, todo lo basal es célula madre. Entonces, acá van a haber células madres que van a regenerar nuevamente al endometrio. Entonces, acá podemos observar la capa basal y durante la fase proliferativa esta capa basal va a crecer, originándose finalmente la capa compacta, la capa esponjosa y la capa basal que está por abajo. Vamos a ver también que se va a dar el crecimiento de algunas arterias espirales, de unas arterias endometriales que se encuentran obviamente en el endometrio. Son arterias espirales. Luego durante el día 14 se va a dar lo que es la ovulación. Y vamos a ver que luego ya da paso a lo que es la fase luteínica. ¿Luteínica por qué? Por el cuerpo lúteo. Como les había dicho, este cuerpo lúteo va a segregar una hormona que es la progesterona. Este va a seguir manteniendo a la menstruación, este va a seguir manteniendo al endometrio para que en caso haya la implantación, ¿no? Pueda implantarse acá en estas capas del endometrio. Este generalmente dura aproximadamente 13 días. Y luego sigue lo que es la fase isquémica, ¿no? Esta fase isquémica se da en caso este ovocito no quede fecundado. En caso este ovocito no quede fecundado, entonces ya se prosigue a la fase isquémica, ¿no? Que dura aproximadamente un día. Y vamos a ver que en la fase isquémica va a haber vasoconstricción de estas arterias espirales. Y finalmente ya da paso a lo que es la menstruación, ¿no? Donde ya vemos que es el sangrado, así produciéndose de nuevo el ciclo. Como les había comentado, ¿no? Acá, aproximadamente te dice el MUR que de 12 a 24 horas antes de la ovulación van a haber picos altos de lo que es la hormona LH y FSH, induciendo a que se termine la meiosis 2 y produciéndose así el ovocito secundario. Es así como durante la ovulación lo que se expulsa es el ovocito secundario. Luego vamos a ver que el cuerpo lúteo va a seguir segregando progesterona y en caso este ovocito no quede fecundado nuevamente, los niveles de progesterona caen, asimismo los niveles de estrógeno caen. Y se da lo que es ya la fase isquémica y finalmente la menstruación. Ahora, acá les traigo unas láminas histológicas también de nuestro práctico y vamos a ver la diferencia entre lo que es el folículo secundario y los folículos primarios y también el folículo terciario. Aunque no se observan en las láminas de laboratorio, no pudimos observar un folículo terciario, ya que vamos a observar, como les había comentado, este folículo terciario va a ser de un tamaño mucho más grande, va a estar constituida tanto por la teca externa, una teca interna, que lo va a rodear por el interior. La teca externa va a ser más capsular, por eso es como una cápsula que lo rodea. La teca interna es vascular y acá va a estar el ovocito secundario, ¿no? No se ve muy bien el dibujo, pero más o menos así. Es la teca externa, la teca interna, el ovocito secundario y el cúmulo ovóforo también que está aquí. El folículo secundario va a estar compuesto por lo que es, podemos ver acá el antro, que es mucho más pequeño a comparación de este antro, que es mucho más grande. Entonces, así es como lo podemos diferenciar. Asimismo, vamos a ver acá la presencia de folículos primarios. Como les decía, el folículo primario va a ser un ovocito primario que va a estar envuelta de células foliculares, tanto cúbicas como cilíndricas, ¿no? Acá está el ovocito primario rodeado de células foliculares
cúbicas o cilíndricas. Asimismo, acá podemos observar un folículo primordial, por ejemplo. Este folículo primordial va a estar rodeado de células foliculares planas. Entonces, es así como lo diferenciamos, ¿no? Este es un folículo secundario, podemos ver una teca, un antro más pequeño a comparación del folículo terciario, también llamado folículo maduro o de Degrad. Este folículo terciario está compuesto por un ovocito secundario. Acá vamos a ver que está el cúmulo ovóforo, una teca externa, una teca interna y el antro mucho más grande. Y los folículos primarios, de nuevo acá va a estar el ovocito primario compuesto por varias células foliculares cúbicas o cilíndricas. Y el folículo primordial, que es un ovocito primario que va a estar rodeado de células foliculares planas. Ahora, ya vamos al proceso de fecundación, ¿no? Es importante antes de entrar a este proceso de que después del coito, los espermatozoides van a entrar por medio del canal vaginal hacia el útero y finalmente hacia las trompas, ¿no? Donde la fecundación se va a dar, como sabemos, en la ampolla, es decir, en el tercio externo de la trompa uterina. Y bueno, durante este recorrido de los espermatozoides hacia lo que es la ampolla, van a sufrir un proceso. Este proceso es el proceso de capacitación. Este proceso de capacitación va a durar aproximadamente 7 horas. El proceso de capacitación, mientras que la fecundación dura lo que son 24 horas aproximadamente, ¿no? Ya, durante este proceso de capacitación es muy importante diferenciar el proceso de capacitación de la de maduración, ya que la maduración se va a dar en el epidídimo. Sin embargo, la capacitación se va a dar en el útero y en las trompas uterinas. Asimismo, vamos a ver que durante este periodo de capacitación se va a eliminar del acrosoma una cubierta glucoproteica que va a tener por acá y algunas proteínas terminales. Asimismo, es lo que le va a dar también el movimiento al espermatozoide. Ahora, vamos a ver esta imagen de acá. Primero es importante reconocer sus partes del ovocito, ¿no? Como les decía, su corona radiada, que va a estar compuesta por células foliculares. Va a haber una zona pelúcida que va a estar compuesta por tres glucoproteínas importantes. La ZP1, la ZP2 y la ZP3. De estas, creo que la más importante es la ZP3, ya que vamos a ver más adelante por qué es importante. Y luego va a estar compuesto por un espacio perivitelino y va a estar compuesto también por la membrana plasmática del ovocito. Ya. Ahora vamos a ver en esta imagen, ¿no? Vamos a ver cómo va a iniciar la fecundación. La fecundación va a iniciar, ese espermatozoide viene, entra hacia lo que es la corona radiada. Va a penetrar la corona radiada, como vemos, va a ser un túnel. Pero ¿cómo nace este túnel? Como vemos, acaba secretando algunas enzimas. Estas enzimas son la hialuronidasa. Entonces, secreta la hialuronidasa y va a generar como un túnel entre la corona radiada. Finalmente, también, mientras ocurre este proceso, se va a dar una reacción muy importante, que es la reacción acrosómica, donde, como les decía, este acrosoma se va a unir a la ZP3. A la ZP3, que es una glucoproteína, se encuentra en la corona radiada, en la zona pelúcida. Entonces, se va a unir a la ZP3 y la membrana externa del acrosoma, tanto como la membrana plasmática del espermatozoide, se van a unir, dejando al descubierto la membrana interna del acrosoma, ¿no? Entonces, es así como se da la reacción acrosómica. Asimismo, vamos a ver que ya más o menos por aquí va a entrar hacia la zona pelúcida. Entonces, ¿y cómo entra? ¿Cómo va a entrar hacia la zona pelúcida? Mediante enzimas. El acrosoma va a liberar diferentes enzimas, como es las esterasas, la aminidasa y la acrosina. Esta es la más importante, ya que la acrosina va a generar de que haya una lisis en la zona pelúcida. También asimismo va a estar ayudado por lo que son los movimientos ondulantes del flagelo, ¿no? Luego vamos a ver de que ya una vez que penetra la zona pelúcida, vamos a ver que dentro de la membrana plasmática del ovocito van a haber algunos gránulos corticales. Estos gránulos corticales van a generar lo que es la reacción cortical o también llamada la reacción de zona. ¿Y cómo se va a dar esto? Vamos a ver que ya acá vemos que la membrana plasmática del espermatozoide se va a unir con la membrana plasmática del ovocito, generando el ingreso de lo que es el espermatozoide, ¿no? Pero se unen y una vez que se une solamente puede entrar un espermatozoide. ¿Por qué? Porque se da la reacción de zona o reacción cortical, que justamente es un proceso que impide que haya polispermia. ¿Qué es la polispermia? Supongamos que vienen dos espermatozoides y fecundan a este óvulo, ¿no? Este ovocito tiene N
que es su carga genética N. Viene otro espermatozoide con N también, y viene otro con N. Y se forma un cigoto con una carga genética de 3N. Entonces, ahí estamos mal, pues porque estaríamos frente a una triploidía. Generalmente cuando se da esto, se da un aborto espontáneo, ¿no? Ya luego vamos a ver que ingresa ese espermatozoide ya hacia lo que es el interior del ovocito. Y en algunas literaturas te dice que solamente ingresa a la cabeza, ¿no? Pero sin embargo en el MUR te dice de que ingresa tanto a la cabeza como a la cola. Así que es importante tenerlo en cuenta. Mientras va ingresando, vamos a ver que se va formando el pronúcleo femenino y asimismo se va a dar la formación del pronúcleo masculino. Y vamos a ver una degeneración de la cola del espermatozoide también. Una vez que entran estos dos pronúcleos, ya se va a dar lo que es el paso de la meiosis 2, generándose el segundo cuerpo polar. Y luego vamos a ver de que estos dos pronúcleos se van a unir y se va a dar la fragmentación de la carioteca de estos pronúcleos. A este proceso se le llama singamia. Y luego ya vamos a ver que como último proceso o última fase de la fecundación es la anfimixis, que ya es cuando ya de nuevo generan lo que es el uso mitótico, ¿no? Y se da lo que es la metafase. Y eso ya es la anfimixis, que dándose origen a lo que es el cigoto. Ahora, acá les he traído una animación de lo que es la fecundación y cómo se da también un poco de ovulación. Vamos a verlo. Esto no está en internet. Lo hemos sacado del libro Moore, del original, y ahí se ven una animación. Así que presten mucha atención. No tiene audio. Vamos a ver acá a los órganos reproductores femeninos. Acá lo podemos ver. Vamos a ver al cuerpo uterino, vamos a ver al ovario, vamos a ver a las fimbrias, también por acá va a estar el infundíbulo, vamos a ver a la ampolla, al istmo y ya a una región uterina, ¿no? En la ampolla se va a dar lo que es la fecundación, también llamado el tercio externo, ¿no? De la trompa uterina. Ahora, también es incluso por acá vamos a ver el endometrio. Como sabemos, dentro del ovario se da todo el desarrollo de los folículos y ya vamos a ver acá un folículo maduro. Este folículo maduro, también llamado folículo de De Graaf, como les decía, ¿no? Va a estar compuesto, ¿por qué? Por el ovocito secundario, va a estar compuesto por un antro que es mucho más grande que va a contener líquido folicular, va a estar compuesto por un cúmulo ovóforo, va a estar compuesto por las células de la granulosa, por la teca interna que es vascular y por la teca externa que es como una cápsula, ¿no? Que lo envuelve. Ahora vamos a ver cómo se va a dar la ovulación. Vamos a ver que durante la ovulación se va a formar un estigma, va a salir tanto el líquido folicular como el ovocito secundario. Y asimismo vamos a ver que queda el cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo va a generar la producción de la progesterona y los estrógenos para que se siga manteniendo el endometrio, en caso haya fecundación y posterior implantación de blastocisto. Ya. Podemos ver cómo el ovocito es transportado mediante las fimbrias de la trompa uterina y mediante algunos cilios que barren a este ovocito, llevándolo hacia lo que es la parte de la ampolla, ¿no? Ya. Y una vez que sale este ovocito, ya reanuda lo que es la meiosis generando ese primer cuerpo polar y se queda estancado en metafase hasta que haya un espermatozoide que lo fecunde. Vamos a ver acá el recorrido del espermatozoide a través del conducto vaginal hacia lo que es la ampolla, ¿no? Acá podemos ver las partes del espermatozoide. Podemos ver que la cabeza va a estar compuesta por el acrosoma, que ocupa aproximadamente las 2/3 partes de la cabeza. Vamos a ver que va a haber una pieza intermedia que va a contener varias mitocondrias. Estas mitocondrias son importantes, como les decía, porque van a producir ATP para el movimiento de flagelo. También se van a ayudar mediante los movimientos de los músculos del útero. Y ahora es importante ver, acá podemos ver las capas de lo que es el ovocito secundario, ¿no? Vamos a ver los gránulos corticales, como les decía, vamos a ver
la membrana del ovocito, vamos a ver el espacio perivitalino, la zona pelúcida y lo que es finalmente lo que es que va a estar compuesta por células foliculares, que es la corona radiada. Podemos ver cómo llega el espermatozoide, abre paso entre la corona radiada y va a entrar hacia la zona pelúcida, ¿no? Aquí podemos ver que libera enzimas, que es la reacción acrosómica. Finalmente entrando hacia la zona pelúcida, luego va a entrar hacia la membrana del ovocito. Encuentro el puntero. Ya, ahí está. Podemos ver cómo entra hacia la zona pelúcida, como les decía. Va a liberar las enzimas acrosina para darse lo que es la reacción acrosomal. Luego pasa hacia la membrana plasmática del ovocito, se van a unir y va a entrar, ¿no? Tanto la cabeza como una parte de la región intermedia y se forma el pronúcleo masculino. Asimismo, ahí vamos a ver cómo una vez entra ya se va a dar lo que es la reacción cortical o la reacción de zona, impidiendo de que más espermatozoides fecunden ese ovocito. Y impidiendo también una polispermia. Luego vamos a ver cómo se forma, se continúa, se reanuda la metafase 2, se continúa la meiosis 2, terminándose lo que es con el segundo cuerpo polar. Y ahora estos pronúcleos se van a unir, tanto el pronúcleo masculino como el pronúcleo femenino, se va a dar la fusión y finalmente lo que es ya una metafase mitótica. Y ahora vamos a ver lo que es el cigoto. Ya, ahora proseguimos, ¿no? Seguimos con lo que ya una vez se formó el cigoto y que se va a dar una segmentación. Aproximadamente 30 horas después se va a dar lo que es una segmentación, es decir, se va a dividir en 2 células más. Cada célula va a denominar plastómero y esto va a estar rodeada por zona pelúcida. Asimismo, después de 40 horas ya se va a dar como 4 células y luego 8 células y luego hasta llegar al estadio de 9 células. Durante este estadio de 9 células te dice la literatura de que, como vemos acá, va a haber una gran división y se va a formar una masa compacta de células. Por eso se le denomina compactación. Finalmente, a los 3 días ya se forma el estadio de mórula. Esta mórula va a tener aproximadamente de 12 a 16 blastómeras. Así y finalmente esta masa va a entrar al útero. Ahora, 4 días después ya vemos que se da la formación del blastocisto, o también llamado blastulación. Este blastocisto se va a dividir en un blastocisto temprano y luego, posteriormente, un blastocisto tardío. El blastocisto temprano va a estar formado por el embrioblasto y por el trofoblasto, y también por una cavidad blastocística o blastocele. El embrioblasto, como su mismo nombre lo dice, va a dar origen al embrión. Esta es la masa celular interna. Y el trofoblasto, como su mismo nombre lo dice, trofo es alimentación o nutrición. Entonces eso es lo que va a dar origen posteriormente a la placenta, ya que la placenta se va a encargar más o menos a la 20ª semana, ¿no? De producir tanto los estrógenos y la progesterona que van a mantener al endometrio también. Vamos a ver una gran diferencia entre el blastocisto temprano y el blastocisto tardío es la pérdida de la zona pelúcida y eso es muy importante porque eso siempre preguntan. Asimismo, vamos a ver ya al 6º día, acá podemos ver la imagen mejor, ya. Vamos a ver que al 6º día aproximadamente ya vemos acá, ¿no? Este blastocisto se va a implantar hacia lo que es el endometrio, la capa compacta del endometrio, mediante el polo embrionario. Asimismo podemos observar acá el embrioblasto, podemos observar el blastocele, el trofoblasto. Y este trofoblasto hay algunas glándulas endometriales. Decía la literatura también que durante este recorrido, cómo se va a alimentar este blastocisto mediante las glándulas endometriales. Asimismo, este trofoblasto se va a diferenciar en 2 capas, que es el sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto. El sincitio trofoblasto es una masa multinucleada que vamos a ver que se va a
o va a entrar dentro de lo que es el endometrio, ¿no? Y también vemos al citotrofoblasto, que es, no es, tiene un límite más definido a comparación de lo que es el sincitiotrofoblasto. Asimismo, vamos a ver la presencia del hipoblasto. Este hipoblasto es llamado también endodermo primario, ya que como vamos a ver en la semana más o menos ya entrando a la segunda semana, se va a formar lo que es el disco embrionario bilaminar, que está compuesto por el hipoblasto y por el epiblasto. Asimismo, es importante saber de que el sincitiotrofoblasto va a producir una hormona muy importante, que es la hormona gonadotrópica coriónica humana, es la que va a hacer de que el cuerpo lúteo siga sintetizando lo que es la progesterona y los estrógenos para que se siga manteniendo todo lo que es la capa funcional del endometrio. Y esto va a proseguir hasta lo que les decía, ¿no? La semana 20, que la semana 20 ya la placenta es la que toma la producción de lo que es los estrógenos y la progesterona para seguir manteniendo la capa funcional del endometrio. Asimismo, hay células trofoblásticas que van a formar una hormona muy importante, que es el factor temprano del embarazo. Este factor temprano del embarazo lo vamos a encontrar en lo que son las test de embarazos, ¿no? Y es así como terminamos con lo que es implantación. Pero acá les tengo otro video, también otra animación del MUR original de lo que es la implantación. Ya. Podemos ver cómo se va a dar la formación del blastocisto. Vemos que luego de cigoto, ¿no? Se va a dar una continua división. Y luego va a llegar a ser lo que es aproximadamente 30 horas, como les decía. A las 30 horas se van a formar dos células. Cada célula se le va a llamar blastómero. Y también va a estar la zona pelúcida. Luego vemos de que se va a dividir de nuevo hasta formar 4 células, es decir, 4 blastómeras. Y esto es más o menos a las 40 horas. Luego sigue hasta el estadio de 8 células, que es aproximadamente a los 2 días y medio, ¿no? Luego sigue lo que es la compactación y finalmente el estadio de mórula, que es aproximadamente de 12 a 16 células. Esto ya, la mórula se da la formación a partir del tercer día. Luego vemos cómo se va a diferenciar en el blastocisto. Este blastocisto, como les decía, va a estar formado por el embrioblasto, el blastocele, el trofoblasto y la zona pelúcida. Luego vamos a ver que va a haber una degeneración de la zona pelúcida, va a crecer un poco más y se va a dar lo que es el blastocisto tardío. Este blastocisto tardío luego se va a implantar en lo que es, el blastocisto tardío también se va a implantar en el endometrio, ¿no? En la capa funcional. Bien. Ahora, vamos con un poco de correlación clínica. Bueno, al momento de ver el MUR es muy importante tenerlo en cuenta todo, ya que a veces hay algunos cuadraditos que vemos ahí de color celeste, que a veces pensamos, no, eso no viene, pero realmente sí viene. Incluso en mi promoción hubo una vez que solamente vino puros, lo que eran enfermedades relacionadas a la clínica, así que es importante tomarlo en cuenta. Uno de los más importantes es, por ejemplo, la anovulación. ¿Qué significa anovulación? An es carencia, carencia de algo. Entonces sería que no hay ovulación. Y eso se debe a una liberación inadecuada de gonadotropinas. En esta imagen podemos ver cómo se va a dar una regulación normal de lo que es, ¿no? La maduración de los folículos y posteriormente la ovulación. Vamos a ver que van a haber tanto en el hipotálamo como en la hipófisis, en la adenohipófisis van a haber receptores de lo que es el estrógeno. Bueno, acá va a haber señales, ¿no? El estrógeno va a enviar señales hacia el sistema hipofisiario, luego yéndose hacia la adenohipófisis, generando la liberación de las hormonas gonadotrópicas, la FSH y la LH, que va a inducir a lo que es la ovulación. Y vemos que en caso no hay ovulación, ¿cómo se da, como decir, el tratamiento o algo así? Es mediante el citrato de clomífeno.
Este es un medicamento que induce a la ovulación. Este citrato de clomífeno, vemos que su mecanismo es muy similar a lo que es el estrógeno. Entonces, como sabíamos, hay receptores de estrógeno en lo que es el hipotálamo y la adenohipófisis. Entonces, este citrato de clomífeno se va a unir a estos receptores y va a generar la misma respuesta, ¿no? Va a haber un viaje por el sistema portohipoficiario hasta llegar hacia lo que es la adenohipófisis, liberándose de las hormonas gonadotrópicas, la FSH y la LH. La FSH induciendo a la maduración de los folículos para finalmente la LH inducir a la ovulación. Y es así como se provoca la que es la ovulación mediante el citrato de clomífeno o también puede ser mediante algunas gonadotropinas, ¿no? La FSH o la LH. Asimismo, hay un apartado donde te dice, supongamos que las mujeres no sean fértiles o el hombre no sea fértil. En ese caso, la pareja va a recurrir a lo que es la fecundación in vitro. ¿Y cómo se da la fecundación in vitro? Aquí está. Podemos ver que también se va a ver primero una estimulación hormonal de los ovocitos. ¿Y cómo se va a dar esto? Como les decía anteriormente, ¿no? Mediante el citrato de clomífeno o también induciendo lo que son las hormonas gonadotrópicas, ¿no? Entonces, esta estimulación hormonal va a inducir a que los folículos se maduren y finalmente expulsen lo que son sus ovocitos secundarios. Entonces, mediante la paroscopía se van a sacar lo que son los ovocitos secundarios y asimismo se van a extraer lo que son espermatozoides capacitados. Entonces, en una placa de Petri se les va a colocar tanto los ovocitos secundarios como los espermatozoides capacitados y ahí se va a dar lo que es la fecundación in vitro. Luego de la fecundación vemos que hay una etapa de segmentación, ¿verdad? Se segmentaba hacia 2 blastómeras, luego 4 blastómeras, luego 8, 10, 8, 8, de 12 a 16 aproximadamente, y luego formarse el blastocisto. Entonces, luego, más o menos cuando ya está en el estadio de 4 a 8 células o mediante el blastocisto temprano, estos son introducidas mediante un catéter hacia lo que es el útero, ¿no? Y allí es lo que está la implantación y todo eso. Generalmente se ponen algunas 3, porque a veces hay algunos que no responden bien y son abortados, ¿no? Espontáneamente. Es importante diferenciar la fecundación in vitro de la fecundación in vivo. La fecundación in vivo es también muy similar, ¿no? También se sacan los espermatocitos capacitados, los ovocitos también, pero la diferencia es que estos se colocan mediante la paroscopía en lo que es la ampolla. La ampolla, como les decía, ahí se va a producir la fecundación, que es en el paso externo de la trompa uterina. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Mientras que la fecundación in vitro, la fecundación se produce en una placa de Petri y luego son introducidos mediante un catéter hacia el útero, en la fecundación in vivo, no. Ahí la fecundación se da en la trompa uterina. Ahora, es muy importante también diferenciar lo que es mosaicismo de quimerismo. En el MUR te dice acerca del mosaicismo, ¿no? El mosaicismo es cuando, supongamos, se da la fecundación, ¿no? Viene un espermatozoide, viene un óvulo, se forma un cigoto. Pero, sin embargo, hay una mala disyunción, como les decía, supongamos, hay una mala disyunción de los cromosomas en anafase y vamos a ver que se va a dar una de sus células va a tener lo que es, supongamos, un cromosoma de más. Entonces, estas células son normales. Supongamos que va a tener su carga genética, va a ser de 46X, Y. Supongamos que es un varón. Pero acá va a haber una mala disyunción, entonces se va a formar un cromosoma de más. Y su carga genética va a ser de 47X, Y, pero supongamos que va a tener un cromosoma 21 de más 21. Entonces estamos frente a un síndrome de Down, ¿no? Una trisomía 21. Pero vamos a ver que en el mosaicismo es ambos del mismo cigoto tienen ambos el mismo sexo. Entonces eso es esencial. Y vamos a ver que van a haber 2 líneas germinales, ¿no? Y es por eso que hemos escuchado del síndrome de Down mosaico, ¿no? Ahora, el quimerismo es diferente.
se forma a partir de dos cigotos. Vamos a ver que viene acá un espermatozoide, fecunda este cigoto y se va a formar lo que es, supongamos, su carga genética va a ser también 46. Supongamos que va a ser 46, este va a ser normal, 46XX. Va a ser una mujer. Pero que lo fecunda es un hombre. Pero también hay algo mal, ¿no? Supongamos, hay un cromosoma también mal, un cromosoma de más. Entonces este va a tener 47, XY, más 18, supongamos, ¿no? Entonces vamos a ver que va a haber una diferencia en su sexo, va a ser acá XX y acá XY. Entonces van a haber dos líneas germinales, pero completamente distintas. ¿Por qué? Porque proceden de dos cigotos distintos. Entonces, esa es la gran diferencia entre lo que es el mosaicismo y el quimerismo. Bueno, cuando van a llevar genética, ahí les van a hacer como que separen sus cromosomas y todo eso y formen su mosaico y un cigoto con quimerismo, ¿no? Pero eso es lo esencial, al menos para entenderlo. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta o no sé. Gracias. Bien, Stephanie, muchísimas gracias por la ponencia. Ha estado muy interesante, ha sido muy explicativo en cuanto a las fases, ¿no? En este caso de la génesis. Chicos, la experiencia es que tuvieran alguna pregunta, la pueden hacer en el chat o la pueden dejar escrita en el chat, chicos. Stephanie la va a leer. Listo. Sí, me hacen la pregunta acá, dice Glee Cover. La fecundación en vivo sucede en la trompa. Y eso es cierto. En el MUR justo te dice ahí que la fecundación in vivo, ¿dónde está? Que la fecundación en vivo ocurría obviamente en la trompa, en el tercio externo de la trompa. Acá está. En la fecundación in vitro, como les decía, va a ocurrir en la placa de Petri, mientras que la fecundación in vivo también se van a sacar tanto los espermatozoides capacitados y los ovocitos ya maduros y se van a colocar acá en la trompa mediante la paroscopía, ¿no? Y ahí se va a inducir a que haya la fecundación y posteriormente la segmentación e implantación de lo que es el blastocisto. Pero en in vivo ocurre dentro de la trompa de Fallope. No sé si respondí tu pregunta. ¿Qué síntomas se manifiestan después de una fecundación in vivo, de una fecundación in vitro? Algo así es, ¿verdad? La FIT había leído que es la fecundación in vitro. Según al menos un poco que había leído, era que se sacaban estos ovocitos, incluso algunos ovocitos maduros se mantenían como que conservados, crioconservados mediante nitrógeno líquido, pero no recuerdo, o sea, síntomas, si manifestaba algún síntoma después de alguna fecundación in vitro, pero bueno, según lo que había leído es que probablemente algunos no quedaban implantados, entonces había algunos abortos espontáneos, pero en realidad síntomas no, porque todavía no les dice, ¿qué sucede con el cuerpo polar cuando el óvulo está fecundado? En algunas literaturas te dice que los cuerpos polares, el segundo cuerpo polar ya sería cuando el óvulo está fecundado porque ya se forma el segundo cuerpo polar y en algunas literaturas te dice que degenera. Pero sin embargo, creo que como hemos visto en el video, tal vez se mantiene, pero en la mayoría degeneran esos cuerpos polares, ya que tienen escaso citoplasma y degeneran, ¿no? Porque la mayor parte del citoplasma se lo lleva el ovocito.
Dice, ¿cuál de las proteínas ZP es la que reconoce que son de la misma especie humana? Ya. En esa es la reacción de zona. Cuando, no sé si ya llevaron, pero en biología molecular, recuerdo que debajo, o sea, en la zona, en lo que es la zona pelúcida van a ver la ZP1, la ZP2 y la ZP3. La ZP3 es como que hubiera un cambio conformacional allí en su estructura, y también la ZP1, si no me equivoco, es la que desaparece, y la ZP2 como que se achicara. Entonces, va a haber una liberación de los gránulos corticales que van a contener enzimas. Estas enzimas van a hacer de que estas ZP, que son las glucoproteínas que se encuentran en la zona pelúcida, hagan un cambio conformacional, ¿no? Y entonces, en ese caso, como que hicieran una barrera en lo que es la zona plus, impidiendo que los cromosoides ya no puedan ingresar. Pero en realidad la que reconoce es la ZP3. Siempre lo mencionan como lo más importante. Otro dice, ¿qué posibilidades del embarazo múltiple hay en la fecundación in vitro? Ah, eso sí, eso es el riesgo también de tener fecundación in vitro o la fecundación in vitro, ¿no? Porque puede ocurrir de que haya muchos embarazos múltiples y eso es dañino para la madre, ¿no? Porque es muy riesgoso tener embarazos múltiples. Y así que es mayormente una gran posibilidad de que haya embarazo múltiple cuando sea fecundación in vitro. Luego dice, una duda. En algunas literaturas se habla de liberación de proteínas de inmunosupresión. ¿En qué fase o estadio se produce? Liberación de proteínas de inmunosupresión. ¿En qué fase o estadio, pero de qué sería? ¿De la fecundación? No entiendo su pregunta de François Ludeña. No sé si me podrías aclarar. Luego dice, en la primera semana de ovulación a implantación, ¿ya? En el estadio de las células, ¿cuál es el tiempo de duración de cada estadio? Ah, sí lo había mencionado, al menos en el de la implantación. Ahí podemos verlo, ¿no? Acá está. Acá. Luego de que ya se da la ovulación, pasa lo que ser... Ay, ya. Una vez que se da ya la ovulación, en caso sea fecundado, pasa lo que es la segmentación, ¿no? Les decía que aproximadamente a las 30 horas después de la fecundación se convierte en lo que es blastómeras, luego 40 horas pasan y ya pasan su estadio de 4 células, 8 células, luego 16 células, y así finalmente hasta la implantación. En el MUR te dice que la implantación ocurre al sexto día, cuando este trofoblasto se diferencia de sincitio trofoblasto a citotrofoblasto. Es allí cuando ocurre la implantación, al sexto día. A ver. Blastocisto contiene células pluripotenciales o multipotenciales. A ver. El blastocisto, según había leído, son células... había una gran diferencia entre lo que era multipotencial y pluripotencial, pero no recuerdo ahora muy bien. Y la verdad es que no te lo sabría responder, Gaby. Se dice que se produce alrededor del proceso de implantación para evitar el rechazo por parte de la madre. Ah, claro, es que es como si entrara un cuerpo extraño, ¿no? Es como si hay una célula extraña en la madre. Entonces, ahí se va a formar lo que, como decías, ¿no? Proteínas de inmunosupresión, que van a hacer de que reconozcan esta célula y pueda darse lo que es la implantación y no haya ningún rechazo, pues. Porque, según había leído, creo que son como receptores, se produce todo lo que es una vía de señalización intracelular y todo eso, pero en realidad es una cascada de todo lo que son con citoquinas, todo eso, y es por eso que para evitar el rechazo, ¿no? Como si tuvieran un sitio privilegiado, algo así lo dicen las literaturas. Bien, bien. Muchas gracias, chicos, por sus preguntas. Agradecerle también a Stephanie por la ponencia, por haberse dado un tiempo para dictar la ponencia, igualmente también a ustedes, chicos. Y chicos, una última, por así decirlo, una invitación también.
es de que estamos dejando un link de un cuestionario en el grupo de WhatsApp. No es un cuestionario de Google, sino es un cuestionario de una plataforma que se llama Quiz, que es como que pregunta acerca de la clase, pero es de manera interactiva, que es como que sí, como puntadas, así, para que ustedes puedan medirse a sí mismos cuánto más o menos han podido aprovechar en la clase. El cuestionario es libre, lo pueden resolver o no. Les invitaría a que lo puedan resolver de verdad de una forma muy interactiva y por ahí, como les digo, pueden más o menos ver cuánto han aprovechado. En cuanto al video, la clase ha sido grabada y se va a dejar, en este caso, en el grupo, y también se está creando una plataforma de YouTube de la SOCEMUN, en el cual se van a subir tanto estas ponencias como otras ponencias que también hemos estado brindando durante el año. Muchas gracias, chicos, por su presencia. Muchas gracias, Stephanie, de nuevo, por darte el tiempo de dedicar esta presencia. Igualmente, te invito, o la propuesta de invitación está dada para otras ponencias más. Y pues bien, que tengan una bonita tarde. Gracias. Ya, chicos, gracias. Cuídense.